llegamos a Heráclito, llegamos en el curso a Heráclito. Eh, Esto, pues, a mí me emociona porque Heráclito es uno de los presocráticos, y lo confieso, es uno de los presocráticos que más me gusta. Este, y bueno, tuvo un gran impacto en la historia del pensamiento. Ahorita vamos a ver algunas de las cosas por las cuales tuvo ese impacto. Empecemos con la presentación general que hacemos siempre de los autores cuando empezamos a verlos, ¿verdad? Heráclito es del puerto de Éfeso, lo era del puerto de Éfeso. Imagino que ustedes habrán escuchado alguna vez el, el nombre el título de las cartas de Pablo de Tarso a los Efesios. Bueno, una correspondencia que se escribe Pablo de Tarso con los habitantes del puerto de Éfeso, de donde era Heráclito. O sea, es un lugar, digamos, importante, relevante en la antigüedad, al punto que también, digamos, es un pueblo que es importante en el contexto bíblico. Eso siempre lo digo porque en el contexto cristiano que nosotros vivimos, pues es un referente, ¿verdad? Independientemente de las ascripciones en relación con la creencia de cada quien. Pero bueno, culturalmente es para que ustedes vean, ¿verdad? Venía de ese pueblo que es, como digo, bastante relevante en la historia, en este caso del pensamiento también. Heráclito tendrá su Florwit su ápice, su momento máximo, su momento cumbre, por ahí del 504 al 501 antes de Cristo, ¿verdad? Se calcula que por esa edad ya era un hombre maduro, ¿verdad? Entonces ahí ustedes podrán entender, ¿verdad? Que su producción más importante era más o menos en ese momento. O bien se formó por sí mismo, o bien se dice que era discípulo de Genófanes. Genófanes fue también todo un personaje, es tal vez uno de los primeros ateos famosos de la antigüedad, o que si hacemos el rastreo del ateísmo desde la antigüedad, bueno, Genófanes era fue uno de los primeros que cuestionó fuertemente la noción de los dioses y especialmente esa versión antropomórfica de los dioses olímpicos. Y en Genófanes es que vamos a encontrar aquello de que si los bueyes tuvieran dioses, los pensarían también en forma de buey y cosas por el estilo, como para decir que precisamente los dioses que los seres humanos nos pensamos y que los griegos puntualmente se pensaban en la antigüedad en la que él vivía, respondían, entre otras cosas, en sus características, a las características humanas, ¿verdad? La cual es una tesis que uno va a seguir encontrando a lo largo de la historia del pensamiento. Bueno, es posible que Heráclito haya sido discípulo de Genófanes, y aquí uno lo que va viendo es cómo se van entrelazando un montón de personalidades que después terminan siendo sumamente relevantes para la historia del pensamiento, para la historia de la filosofía. Además, otra característica que tenía Heráclito era que le decían el oscuro. Le decían el oscuro, pero no porque fuera morenito, no es que era prieto Heráclito, sino que Heráclito era oscuro porque costaba entenderle, ¿verdad? Esto, bueno, ustedes habrán visto los fragmentos de Heráclito y en ese sentido, cuando uno revisa los fragmentos de Heráclito, hay algunos que ciertamente son enigmáticos, ¿verdad? Son crípticos, en el sentido de que uno los lee y uno dice, bueno, ¿esto a qué querrá referirse? ¿Verdad? A eso hay que agregarle el hecho de que como precisamente su propuesta filosófica nos llega fragmentada también, no es que Heráclito haya escrito en fragmentos, sino que nos llega fragmentada su obra, eso lo que hace es que
multiplica, tiene un efecto multiplicador, magnifica el hecho de que ya Heráclito de por sí era como una personalidad curiosa y en ese sentido su manera de exposición era no la más clara. Por eso le decían el oscuro. Aquí les puse esta referencia que es como muy recursiva, ¿verdad? En las historias del pensamiento, en las historias de la filosofía, a donde dice que Sócrates afirmaba que se necesitaba un buzo de Delfos para no ahogarse en el texto. O sea, había que sumergirse en unas profundidades simbólicas, referenciales, teóricas, ¿verdad? Para entender lo que Heráclito estaba proponiendo en su texto, ¿verdad? Y bueno, esto de alguna manera nos dice también mucho de lo que él está planteando y de cómo lo está planteando. Ahora, cuando veamos los contenidos también de la obra, vamos a ver también a qué se refiere ese rasgo enigmático de Heráclito, ¿verdad? Va a ser importante, porque de alguna manera es consistente con su propuesta filosófica en última instancia. O sea, la manera en que él presentaba su teoría es consistente con lo que presentaba en la teoría. Uno podría teorizar si esa consistencia se debe también a una intención de parte de Heráclito. Eso puede cuestionarse, podría discutirse, pero bueno, ahorita eso realmente no es en última instancia relevante. Otro dato, esto ya es chismografía filosófica, ¿no? Es que le decían el Llorón, y si ustedes lo ven en la estatua que estoy utilizando acá, en las imágenes de la presentación, se lo ve como una lágrima en la mejilla. Y esto es porque parece ser que se quejaba de muchas cosas. Se quejaba mucho y de muchas cosas, Heráclito, ¿verdad? Eso ya se ve con facilidad en los fragmentos, especialmente en todos los fragmentos en los cuales critica fuertemente a las personalidades que se llamaban sabios en la época, ¿no? A Homero se nota que no lo quiere, ¿verdad? Bueno, a varios de los proponentes de las teorías anteriores a él los desprecia bastante, y en especial a Homero. En especial a Homero. Se queja mucho también de las decisiones políticas de su tiempo. Se queja mucho de la manera en que la gente pensaba en su tiempo. Y bueno, también por eso muchas veces se vuelve algo simpático, ¿no? Leer los fragmentos de Heráclito. Se sabe que Heráclito escribe un libro porque hay una referencia al libro de Heráclito, efectivamente. Esa referencia se encuentra en las noticias. Entonces se sabe que efectivamente había un texto. Por eso es que les decía que sus pensamientos nos llegan fragmentariamente. Pero se sabe que estaban compuestos en un libro, ¿verdad? De todos los fragmentos que nosotros tenemos de Heráclito, el primero es el único en el que hay consistentemente la interpretación de que efectivamente es el primer fragmento el que va al inicio, ¿verdad? Ese es el único que se sabe a ciencia cierta y sin lugar a dudas a dónde es que va, ¿verdad? Por lo que dice, en última instancia, por lo que dice uno pues se sabe, por lo que se ha recabado, por la información que se sabe, se puede ubicar al primer fragmento al puro inicio. Se sabe que su propuesta trataba de cuestiones cosmológicas, por eso Heráclito calza como uno de los filósofos físicos, tal como lo definíamos unas cuantas clases anteriores. Es un físico por pleno derecho, en tanto que su propuesta filosófica trata de explicar el origen y los procesos que habría que explicar del universo.
Pero si ustedes lo ven también, hay algunos fragmentos que hablan del pueblo, que hablan también de la política, podríamos decir. Entonces, también hay en Heráclito alguna pretensión política en el sentido explicativo, ¿verdad? Desde lo filosófico, explicar lo político. Y también, pues, también habría una propuesta teológica en el sentido de que el principio que él estaba planteando se plantearía precisamente como una causa originaria, como una causa original. Sin embargo, de nuevo, aquí tenemos que hacer la aclaración aquello de que, aquella aclaración que habíamos hecho de que en estos autores, cuando hablamos de teología, tenemos que hablar de teología en sentido filosófico, no en el sentido religioso de la remisión a un Dios, a una divinidad que por medio de su voluntad opera en el mundo de una manera determinada, ¿verdad? Cualquiera que esto sea. En Heráclito va a ser importante tanto el principio como el proceso. ¿Qué quiere decir esto? Heráclito parte de un principio, ya lo vamos a ver, que es el logos o el fuego, pero no vamos a pensar ni al logos ni al fuego como básicamente como un elemento material en el sentido que Tales describiera el agua, en el sentido de que fuera algo, de que fuera estrictamente hablando el fuego tal y como nosotros lo experimentamos, ¿no? Sino que va a ser un fuego que lo vamos a entender más bien como un fuego en un sentido casi que metafórico, ¿verdad? Un fuego que está ahí procesando siempre la realidad, siempre introduciéndole dinamicidad a la realidad, ¿verdad? Como un principio que obviamente no es tan tangible como la tierra o como el agua, ¿verdad? Como estos otros principios, pero que sirve también como una especie de materialidad para explicar todo lo que está sucediendo. Y además, importante va a ser en Heráclito entender los procesos. Los procesos. ¿Por qué? Porque esta dinamicidad que él le otorga al devenir, a todo lo que está sucediendo en el mundo, en el cosmos, ¿verdad? Eso siempre va a ocurrir a partir de ciertas reglas, de cierta manera de ser y de ocurrir las cosas, y esto es fundamental para entender, ¿verdad? Entonces, a esos dos niveles tenemos siempre que llevarlos como en acompañamiento, ¿verdad? Por un lado, cuando decimos fuego, entendemos que como elemento implica el proceso, ¿verdad? Y cuando decimos logos, cuando decimos arjé en Heráclito, tenemos también que implicar que todo esto implica, o más bien tenemos que pensar que todo esto implica los procesos materiales según los cuales ocurren las cosas. Espero que esto vaya quedando más o menos claro. No sé si tendrán alguna pregunta o algún comentario hasta el momento. Todo claro. Bien, en ese sentido, entonces vamos a tratar de ir viendo qué significa esto que les acabo de decir en función de la propuesta de Heráclito. Lo primero que hay que decir es que para Heráclito el arjé lo vamos a entender o bien como un fuego o bien como un logos. Logos es una palabra sumamente importante en la historia del pensamiento occidental, en la filosofía occidental, en el sentido de que dice mucho de la propuesta filosófica como tal. Logos, tendríamos que empezar diciendo, no solo en relación con cómo lo utiliza Heráclito, sino que en general, logos ya de suyo es una palabra griega que tiene múltiples significados. Se puede traducir por muchísimas cosas. Ciertos significados que son
por decirlo de alguna manera, relevantes o principales. Logos como palabra, logos como discurso, logos como tratado. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a ver. Logos es una palabra que viene de un verbo, de un verbo griego que es legein. Podrán ver ahí la relación. Legein, logos. Legein es pronunciar un discurso. Por eso aquí ven que la segunda acepción es discurso o tratado. Legein es algo que uno dice, pero por decirlo así, con intenciones explicativas, ¿verdad? No es solamente decir algo sin más, sino es decir en tanto que diciendo estamos tratando de explicar algo. Y en ese sentido, por eso es que decimos que logos, que es el producto de ese decir, de ese legein, ¿verdad? Puede significar directamente palabra, ¿verdad? Cada una de estos significados, cada una de las cosas que ustedes pueden leer ahí en la pantalla que están viendo son palabras. Logos, arjé, la palabra como que está ahí en la lámina, ¿verdad? Cada uno de esos es un logos, podríamos decir. ¿Ve? Una palabra, una palabra. Ahora, ustedes sabrán lo importante que es para nosotros también en la correlación que hay entre palabra, en tanto que las palabras son etiquetas con las cuales nosotros nos podemos referir a las cosas, entre palabra como concepto y aquello a lo que se refiere, ¿verdad? Cuando hablamos de, no sé, el concepto de causa, cuando hablamos del concepto de cosa, cuando hablamos del concepto de, no sé, ahora una cosa en específico, el concepto de árbol o de perro, o para seguir con nuestro ejemplo tradicional del curso, el concepto de silla, ¿verdad? La palabra es importante porque reviste de alguna manera a la cosa y nos permite identificarla y distinguirla de cualesquiera otras. También lo importante de logos como algo que se dice es cuando ya empezamos a hacer un discurso explicativo en relación con algo, ¿verdad? En ese sentido, una charla sería un logos, ¿verdad? Un discurso, ¿verdad? Algo que se dice en relación con un tópico, ¿verdad? Y en el caso del libro de Heráclito, cuando hablamos de que Heráclito hace un tratado, pues también hay un logos ahí, ¿verdad? Ven, un logos es una exposición que trata de darle un cierre explicativo, una delimitación explicativa a un tema determinado, ¿verdad? Aquí estamos en momentos incipientes, recuerden, de la explicación filosófica. El primer tratadista con todo derecho de la historia de la filosofía tradicionalmente se ha dicho que es Aristóteles, ¿verdad? Pero ya, por ejemplo, podemos ver que en la época de Heráclito, que es un poco anterior, ya tenemos esos ímpetus explicativos, esas intenciones explicativas por medio de desarrollos temáticos. Esto es importante porque también de alguna manera establece una manera de explicar, una manera de generar un modelo representacional de la realidad. En el sentido de que, vamos a ver, en el pensamiento mítico, en el desarrollo mítico de las explicaciones y del modelo de representación simbólica de la realidad, se recurre no a hacer una explicación temática, sino a hacer una exposición, por así decirlo, de circunstancias, de situaciones, y a partir de esas circunstancias o de esas situaciones, pues entonces se entiende más o menos cómo es que opera el mundo. Si ustedes quieren, podrían ver, qué sé yo, en la cosmogonía, en los tratados, en las exposiciones que se hace también en cualquier discurso mítico, ustedes van a ver que del discurso se puede entresacar cómo funcionan las cosas. No que el discurso esté diseñado,
de la presentación. No es que en la presentación mítica, digamos, haya una explicación de que así es como funcionan las cosas directamente, sino que hay que entresacarlo, ¿verdad? Por ejemplo, de los mitos en los cuales, con los cuales se trata de explicar algo, por ejemplo, el mito de Sísifo, ¿verdad? Un mito tan rico, digamos, culturalmente. De alguna manera lo que hace es que presenta cómo es que los seres humanos desde la antigüedad nos percibimos a nosotros mismos, ¿verdad? Y qué implicaciones tienen nuestras formas de ser en relación con cómo vivimos, ¿verdad? Y sin embargo, ahí no hay un tratado, no hay un desarrollo en el cual simplemente se vaya haciendo una exposición, sino que se presenta una circunstancia, una situación, y cada quien entonces saca sus conclusiones, ¿verdad? En ese sentido, el esfuerzo filosófico que están haciendo estos autores es sumamente relevante en la historia del pensamiento. Logos también significaría este verbo, además en algunas acepciones esto es importante. Voy de nuevo a hacer un ejemplo bíblico. Si ustedes conocen el inicio del libro del Evangelio de Juan, el cuarto Evangelio, uno de los más teológicos, de los más importantes desde cierto punto de vista, el primer versículo de ese libro empieza con que en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Imagino que ustedes habrán escuchado eso. Disculparán que haga tantos ejemplos bíblicos, pero es que a Sanchitos le encanta la filosofía de la religión. Y el texto bíblico es muy rico en ese sentido. La palabra que hay ahí en ese texto del Evangelio de Juan, en el principio era el verbo, es precisamente la palabra logos. Ahí lo que dice es enarge garjo logos. Directamente, ya, el logos, eso que se traduce como por verbo, ¿eh? Es la palabra logos. Ese logos. Y lo importante aquí es que vean cómo la palabra, logos, también está revestida de cierta importancia, digamos, cierta importancia categorial, al punto que alguien como Juan lo utiliza también con esa importancia. De hecho, no sé si ustedes alguna vez han sido visitados por las personas estas que profesan la religión de los testigos de Jehová. Cuando ellos presentan el primer versículo del Evangelio de Juan, ellos generalmente trabajan con una traducción que traduce logos por palabra. En el principio era la palabra, dicen los testigos de Jehová. Es un dato muy curioso, ¿verdad? Si alguien a uno le cita el Evangelio de Juan como en el principio era la palabra, uno como que inmediatamente conecta, si esta persona o fue formada por los testigos de Jehová o es testigo de Jehová o algo así por el estilo. Porque la traducción ahí que utilizan es esa, ¿verdad? Que es posible, es una traducción posible. Logos también es cierto orden en el sentido de cierta proporción, ¿verdad? Por ejemplo, ustedes recordarán que el número pi, ¿verdad? Lo que hace es que me establece una relación entre el diámetro de un círculo y su circunferencia. Esa relación, esa proporción, o sea, esa indicación de cuántas veces, por así decirlo, cabe el diámetro en la circunferencia, se entiende como un logos. El logos que hay entre circunferencia y diámetro. Eso también es un cierto orden, cierta proporcionalidad, y cierta razón, también en el sentido de cierta proporción, ¿verdad? Cuando uno estudia en matemáticas, qué sé yo, las fracciones, a uno le dicen cuál es la razón que hay entre numerador y denominador. No sé si ustedes alguna vez lo vieron referirse de esa manera, pero sí, es esa razón. Logos como razón también significa la razón que hace que nosotros nos definamos como seres racionales. La razón que tiene que ver con nuestras facultades de conocer, con nuestras capacidades de conocer. Eso también es logos. Entonces, vean solo lo que se puede decir de logos en relación con estas 6 acepciones que les acabo de decir.
Y si ustedes tuvieran acceso, si tienen acceso a un diccionario de griego, simplemente vayan y busquen la entrada de logos y verán que las acepciones se multiplican, son un montón. Son un montón. Es importantísimo esto, entenderlo, porque en los fragmentos de Heráclito uno se va a ir encontrando la palabra logos con diferentes registros, y cuando uno lo está leyendo, cuando uno lo está traduciendo, es importante poder tener claridad. Es importante tener claridad a propósito de qué está significando esta palabra, logos, en cada uno de los lugares a donde aparece. Porque lo que aparece en el texto es eso, la palabra logos. Pero demanda de uno un cierto esfuerzo interpretativo para poder hacer una propuesta que de alguna manera sea justificada, sea justificable en relación con lo que significa. No sé si tendrán alguna pregunta hasta el momento, algún comentario. Profe, creo que de mi parte todo ha quedado muy claro. Ok, perfecto. Profe, habla usted, Cintia, primero. Adelante. No, nada más le estaba diciendo que estaba claro, gracias. Perfecto. Yo, bueno, ya me leí el texto de Heráclito. Pareciera como si la razón estuviera un poco, digamos, como si el fuego y la razón fueran diferentes, porque, digamos, hay una parte que dice, bueno, digamos, dice, digamos que, bueno, algo así, bueno, a diferencia de la razón, dice, entonces dice, a diferencia de la razón, el fuego. Entonces, como si, digamos, la diferencia entre la razón y el fuego es que el fuego es como material. Sí, el fuego como elemento. Ahí lo que yo les estaba diciendo anteriormente es que habría que entender el fuego precisamente como principio explicativo. Ahora, en última instancia, Mónica, usted puede ver que en Heráclito, logos y fuego, o logos y pir, que es la palabra en griego para fuego, logos y pir en algún momento se entienden como indisociables, ¿verdad? Ahora, hay que entender también, Mónica, que en tanto que el fuego como principio se puede entender como aquello que le da el funcionamiento al mundo, y el logos o la razón puede significar también nuestra manera de entender, pueden ser distintos en el sentido siguiente. El logos nos dice cómo, el logos hace que las cosas ocurran de una determinada manera, y nuestra explicación o bien es insuficiente o bien no es adecuada en relación con lo que está ocurriendo ahí. Ahí lo vamos a ver ahorita cuando nos metamos también en los fragmentos. Pero bien pueden entenderse como cosas distintas. Cuando son distintas, el logos, el fuego siempre va a ser, y es cuando lo entendemos así como el proceso según el cual todo existe, el fuego siempre va a ser algo que está ahí integrado en la ontología misma de Heráclito. O sea, en las cosas hay un fuego que siempre está funcionando, ¿verdad? Y ese proceso, pues es algo ahí que está. Y desde el punto de vista de aquí más bien de nuestro discurso, de nuestros tratados, de nuestras palabras con las cuales nos referimos a eso, ahí bien podría haber un problema, en el sentido de que de pronto nuestro discurso no es adecuado, nuestro discurso es insuficiente, o nuestro discurso está apenas descubriendo ciertas cosas. En ese sentido sí habría una disociación posible entre fuego y razón. ¿Sí, Mónica? Sí, sí. Ok. Es que sí, pareciera como si la razón fuera más superior que el fuego.
Porque dice que hay unas cosas que el fuego se rige de acuerdo a la razón. Pareciera que era eso. Ok, ahorita entonces vamos a ver cómo explicamos eso, ¿verdad? Ahí, cuando la razón lo que hace es que rige lo que ocurre, es porque la razón es logos, que se entiende también como cierto orden. Entonces ahí es una cuestión de que habría que ver qué es lo que pasa, qué es lo que está diciendo ahí, qué es lo que se contiene qué es lo que contiene el fragmento específico, y porque también pueden ser las opciones de quien traduce, ¿verdad? Habría que ver qué dicen, cómo es que aparece en griego, y en función de eso uno podría comentar también en función de las decisiones que se toman cuando se traduce. No sé si habrá alguna otra pregunta por ahora. Todo va bien. Bien, en ese sentido, vean que me interesa por lo menos tres registros para entender el fuego en los fragmentos de Heráclito. Ahora, estos tres registros son los tres registros generales que vamos a retomar acá en el curso. No quiero decir bajo ninguna circunstancia de que el logos o el fuego en Heráclito solamente significan tres cosas. No, pero sí son estas tres las que nos interesan, o las que me interesan a mí para la exposición que estoy haciendo de Heráclito. Pero puede haber más. Es más, estoy seguro, hay más. Y entonces, en ese sentido, ustedes también tomarán sus propias decisiones a la hora de, cuando lean los fragmentos, de cómo optan por una manera de entender o por otra manera de entender el fragmento en cada caso determinado. Esos tres registros a los que me refiero son, por un lado, un registro lingüístico, por otro lado, un registro lógico, y por otro lado, el registro ontológico, ¿verdad? Por un lado, vamos a tener que hacer la salvedad que les decía antes. Primero que, además de estos significados, podrían aparecer otros. Uno podría, pues, ver cómo se subordinan entre sí, cuál es la importancia que tienen estos significados dentro de la propuesta heraclítea. Y por otro lado, hay que tener cuidado, puesto que logos y fuego en Heráclito no significan exactamente lo mismo en cada uno de los fragmentos que aparecen. Por eso es, entre otras razones, que Heráclito era oscuro. Porque hay que hacer un esfuerzo real para poder ofrecer una interpretación de su propuesta. Vamos a ir metiéndonos en la propuesta precisamente para ver con qué se relaciona. Veamos el logos y el fuego como arjé, como principio. Recuerden, un principio, y vuelve la definición, un principio como aquello a partir de lo cual se dan, se generan, se producen otras cosas, ¿verdad? En ese sentido, el fuego, vean que aquí les puse la palabra en griego, eso se pronuncia pyr. De esta palabra, pyr, es que sale las construcciones como pirómano, pirotecnia, ¿verdad? El fuego, el pyr, ¿verdad? Sería algo que se relaciona con todas las cosas. Aquí, esta parte de la propuesta se parece mucho a la propuesta de otros físicos que hablaban de principios materiales, como nosotros vimos a Tales, ¿verdad? Que en el caso de Tales es el agua, ¿verdad? El que compone todas las cosas. Acá es el fuego. Acá es el fuego. Interesantísimo el valor también metafórico que adquiere en la explicación el hecho de poder decir que el fuego, una de las características que tiene, es que siempre está dinámico. O sea, piensen, vean ustedes ahí en el puro fondo, parece como una transparencia, unas llamas, ¿verdad? Y a todas luces es una foto, porque una de las características que tiene el fuego es que el fuego nunca está quieto. Nunca, nunca, nunca. A veces ve uno en una vela,
¿verdad? Cuando está en un lugar a donde no le da nada de viento, que se queda quietita, quietita, quietita. Y sin embargo, hay ahí siempre en el proceso de combustión que está teniendo ahí la mecha de la vela, que está quietita, quietita, hay siempre una emanación que ustedes pueden ver desde la base del hilo hacia arriba, ¿verdad? Ahí siempre hay movimiento. Esto, metafóricamente hablando, tiene un gran valor porque el fuego que nunca se detiene simboliza en Heráclito precisamente esa dinamicidad que tienen los procesos que ocurren en la naturaleza, en las cosas, en las relaciones entre las cosas, en nosotros mismos, en absolutamente todo, ¿verdad? Siempre esa dinámica, esa manera en que están ocurriendo cosas, para Heráclito va a ser importante dejarnos claro que siempre, siempre, siempre va a estar ocurriendo. El fuego no se detiene. La única manera en que ustedes van a ver alguna vez detenerse al fuego es apagándose, dejando de ser. Pero en Heráclito todos los procesos siempre tienen que ver con un fuego. Heráclito era suscriptor de una tesis según la cual todo lo que ocurre, todo lo que existe, llega a un momento en que se destruye en una gran conflagración, en un gran fuego, ¿verdad? Que universalmente aniquila todo lo que existe y a partir del cual vuelve a surgir de nuevo todo, ¿verdad? Es un gran ciclo según el cual las cosas vienen a ser lo que son, cuando se conflagran en este gran fuego, dejan de ser lo que son, ¿verdad? Y después resurgen. Y así sigue infinitamente, ¿verdad? Me imagino que ustedes, si conocieron la propuesta de Nietzsche alguna vez, habrán escuchado la propuesta esta del eterno retorno. Bueno, esta propuesta del eterno retorno, que hay un surgir y destruirse y volver a surgir y volver a destruirse de lo mismo, indefinidamente en el tiempo o para siempre, como quieran verlo. Esas propuestas son antiguas. ¿Ya? Eso lo encontramos en Heráclito lo sostiene, lo encontramos en los estoicos también, lo encontramos en muchas de estas propuestas, ¿verdad? Y el fuego nos permite entender más o menos cuál era la imagen, por decirlo así. Uno podría suponer que la imagen que Heráclito se estaba haciendo del funcionamiento del universo y del universo como tal era esto, ¿verdad? Un fuego que siempre estaba ahí quemando, introduciendo el funcionamiento de todo. Es algo así como lo que ocurre con un horno, o con las calderas, o con algo así por el estilo. Ya, para que el horno esté funcionando, siempre ese fuego está alimentado, siempre está activo, siempre está dinámico. En Heráclito así es. El proceso siempre está llevándose a cabo. Nunca se detiene, ¿verdad? Entonces, es importante en Heráclito esta idea de dinamicidad, de movimiento. El movimiento nunca cesa en Heráclito. Larsen, levantaste la mano. Sí, ¿me escucha? Sí, adelante. Ok. Entonces esto sería como, por ejemplo, en el sol, él explicaría que constantemente se está quemando, pero por ese mismo vida que infunde el fuego, se renace, digamos, de cierta manera. Y este dinamismo que ocurre por el fuego, a su vez sucede de una manera determinada por el logos. Sí, efectivamente. Ahora, eso es cierto no solo para el sol, Larsen, eso sería cierto en Heráclito para absolutamente todo. Sí. Sí, ¿verdad? Sí. Aquí es como más universal, digamos, en ese sentido, el fuego, el argeo, el logos, es más, digamos, como un concepto universal para Heráclito, que siempre pasa. Sí, pasa en todo. Vamos a ver, en ese sentido, Cintia, me hizo pensar en algo. Es importante verlo
desde el punto de vista universal, lo que me sugiere, digamos, intervención es que efectivamente abarca absolutamente todo. En ese sentido se parecería al Aperon de Anaximandro, que todo lo abarca y todo lo gobierna. Se acordarán de esa parte del fragmento. En ese sentido, universalidad querría decir eso, más o menos. Correcto. Perfecto. Ahora, por otro lado, Cintia, tampoco hay que perder de vista la particularidad, porque ¿qué es lo que pasa cuando lo pensamos universalmente? Bueno, que estamos pensando en la totalidad. Pero en Heráclito, eso del fuego también es cierto para cada cosa singular, para usted, para mí, para el libro que tengo en la mano, para la silla en la que estoy sentado. Opera, hay un continuum entre lo universal y lo particular, en ese sentido de funcionamiento, de dinamicidad, de cambio y de la presencia del fuego en todos estos ámbitos, tanto en lo muy grande como en lo pequeño. Ah, ok. Sí. Gracias. Sí. Perfecto, con muchísimo gusto, gracias a usted. ¿Alguna otra pregunta? ¿Comentario? Aquí yo a veces reviso aquí, me fijo si hay manitas levantadas porque no siempre las veo. En este sentido, en Heráclito, una palabra que va a ser clave es el cambio, ¿verdad? Ahorita vamos a ver eso un poquito más detenidamente. Vamos a ir viendo ciertas maneras posibles de entender el logos, ¿verdad? ¿Se acuerdan los registros que les decía hace unos cuantos minutos? Bueno, el primero es el lingüístico. En este sentido, vamos a ver el logos como este discurso habitual en Heráclito, ¿verdad? Bueno, ya dijimos que al venir del legen, que significa decir, ¿verdad? Tendríamos que entender entonces un logos en el discurso, ¿verdad? Ahora, vamos a ver, vean ahí estos dos fragmentos que hemos visto ahí y podemos hacer ahí ciertos comentarios. A mí, este primero que les puse, que está numerado como 26 por Alberto Bernabé, que dice, no escuchándome a mí, sino a la razón, sabio es reconocer que todas las cosas son una. Entonces, vean qué interesante. Logos es lo que se dice, ¿verdad? Logos es lo que se dice. Y razón es logos también. Entonces, cuando Heráclito dice, no escuchándome a mí, sino a la razón, Heráclito algo más o menos está diciendo esto. No digan lo que yo, perdón, no escuchen lo que yo digo, ¿verdad? Que sería algo así como no escuchen mis logos, no escuchen lo que yo lego, sería digamos, no escuchen mis logos, sino que escuchen a la razón. Pero sería, escuchen entonces al logos. Ahí hay un juego interesante. No escuchen a mi discurso, sino al logos. No escuchen a mi logos, sino a un logos que va más allá de lo que yo digo. En ese sentido, esto se parece un poco, o de alguna manera también señala la dirección que estaba señalando Mónica anteriormente en su participación, ¿verdad? En que el fuego y la razón parece que se distinguen. Bueno, aquí el discurso habitual tiene que ver con lo que se dice, con lo que se explica. Pero lo importante, diría Heráclito, no es solamente fijarse en un discurso particular, en este caso en el suyo, sino ver el funcionamiento de todo, la razón, el logos. Pero aquí cuando está hablando de esto, también trayendo a colación la participación de Cintia, aquí cuando dice que hay que hacerle caso a la razón, es a esta razón en el sentido universal. Y vean que escuchar Heráclito es escuchar un discurso más bien particular, lo que está diciendo Heráclito puntualmente, ¿verdad? Ahora, Heráclito lo que está diciendo es lo siguiente: el logos, la razón universal, nos tiene que llevar a reconocer que todas las cosas son una. Que todas las cosas son una. Ojo, aquí hay que tener un cuidado. Heráclito no es ontológicamente monista. ¿Qué quiere decir esto? Heráclito cree en la pluralidad de cosas, o sea, existen múltiples cosas, muchas cosas,
Pero aquí decir que todas las cosas son una tiene que ver con que todas las cosas operan gracias a un único principio y todo existe gracias a un único proceso, que es el que rige absolutamente todo lo que está pasando, ¿verdad? Entonces, vean qué importante aquí entender y ver los niveles y hacer las distinciones en relación con los registros que estamos utilizando para entender el funcionamiento del mundo y para entender la explicación de ese funcionamiento. Son dos ámbitos distintos que en la medida en que esta manera de entender cómo es que son los procesos del mundo, en la medida en que ese entendimiento del mundo sea adecuado, el logos, el discurso que se pronuncia, va a ser cada vez más cercano al logos, este universal, al logos, a esta razón, a este arjé que rige todo lo que existe. ¿Se entiende esta posible distinción, esta posible cercanía entre mi discurso y el logos como razón general? ¿Hay alguna duda, alguna pregunta, algo que no haya quedado claro? ¿Alguien? ¿Algo? ¿Todo bien? Bien. Entonces, hagamos una cosa, ya que estamos llegando a los 50 minutos de clase, entonces hagamos aquí la pausa para descansar un poco de la pantalla